momento en manos del líder. Recordemos, aquí nos guste o no nos guste, es democracia, es mayoría, líder tiene 11 de 15 votos. Quienes integran esta comisión, más no la bancada roja, temen que paralelamente se esté trabajando en una propuesta de dictamen alternativa y que sea incluida en el último minuto. Sería nefasto, uno, llevar un dictamen con errores o un dictamen sin sustento, y dos, empezar a trabajar bajo la mesa otro dictamen, por ejemplo, que obedezca a intereses particulares. Un primer borrador ya fue elaborado, pero falta que sea consensuado y que la comisión lo firme, además de elaborar el proyecto, tener el visto bueno del Ministerio de Finanzas y que tenga el apoyo de los jefes de bancada. A criterio de expertos, todo este proceso es innecesario, pues consideran que el proyecto debiese ser aprobado tal y como lo presentó el Ministerio de Finanzas. Estamos sugiriendo, de hecho, respetar el techo que tiene ahorita el presupuesto de los 72.000 millones y en todo caso nuestra recomendación técnica para el Congreso de la República sería aprobarlo tal como está. El presidente de la Comisión de Finanzas, Leonardo Camey, no convocó a sesión este lunes y por el contrario permaneció ausente de su oficina. Para el martes podría reanudarse la discusión del presupuesto 2016 en la comisión. Y yo creo que nosotros hoy o mañana veremos la buena voluntad de la bancada líder. De no darse así, algunos integrantes están dispuestos a abandonar la Comisión de Finanzas. Y la audiencia donde se conocería el reporte de salud realizado por el INASIF sobre la ex vicemandataria Roxana Valdetti fue pospuesta a solicitud de los fiscales que llevan el caso. Los motivos del cambio de fecha para la entrega del informe programada para ayer lunes en el juzgado de mayor riesgo B no fueron aclarados por los fiscales del caso. Escuchemos lo siguiente. Continuamos con la información de los departamentos, lo que sucede en el interior de nuestro país y colocamos en pantalla esta sección departamental de Prensa Libre. Pilotos de tuk-tuk queman a soldado. Víctima tomaba fotografías de la protesta militar. Había terminado labores en base aérea de Retaluleu y a un costado también tenemos otros titulares que dicen exigen pago de salarios. Empleados municipales de Melchor, de Mencos, Petén ocupan edificio edil porque se les adeuda meses de sueldo. Esa y más información la puede encontrar en la sección departamental de Prensa Libre y precisamente esa es la noticia que estaremos ampliando. El soldado Julio Ortiz fue confundido por una turba con un pandillero al momento que grababa una protesta, por lo que fue linchado en Retaluleu. La víctima falleció horas después. El militar tenía pocos minutos de haber salido de la base aérea del sur de esta ciudad, cuando ya se dirigía hacia su vivienda en barrio San José de la zona 5 de Retaluleu, pasó por el Parque Central, donde se estaba llevando a cabo una manifestación de pilotos para exigir seguridad, ya que están siendo extorsionados. Seguir extorsionando, señores, y no estamos para eso. Ayer muchos pilotos, porque ayer en la tarde se puso esto bastante difícil, prácticamente entregaron sus motos. Las manifestaciones de pilotos iniciaron el sábado. El domingo retuvieron a 2 hombres y uno de ellos fue vapuleado, luego entregado a las autoridades. Pero este lunes quemaron al soldado. Pero me están dando información ahorita de que se reunieron, había un soldado en particular tomando fotos y lo agarraron y le fueron a echar fuego y se fueron. Eso, señores, no lo vamos a permitir, no lo voy a permitir como gobernador departamental, porque esto ya es un libertinaje. Es cierto, tenemos problemas, pero como seres humanos y como gente racional podemos resolver la problemática. La semana recién pasada fueron asesinados a balazos 2 pilotos de mototaxis. Estaremos ampliando más información de lo que sucede en los departamentos y en el interior de nuestro país. Bueno, es parte de la información que tenemos a esta hora del día. María René, también hay otros temas interesantes que contar en este día. También entre ellas una fotografía que ayer daba las vueltas a las redes sociales y tiene que ver con el presidente electo Jimmy Morales. Vamos a ver. Vamos a ver entonces. El presidente electo Jimmy Morales, quien fue retratado escribiendo de puño y letra un mensaje para el pueblo francés, ha nuevamente conmocionado las redes sociales porque esto se convierte en una burla. Posterior ocurre cuando se logró leer que Morales le hablaba a Francia como el hermano país y no el hermano país, es decir, por escribir un sustantivo que describe a una nación, el presidente electo escribió el apellido muy sonado en Guatemala. Al consultarle del yerro que causó nuevamente furor en las redes sociales, así contestaba el funcionario electo. Tiene todo el derecho, nadie es perfecto y está re bien.
tienen todo el derecho. Nadie es perfecto y está re bien. Así es, nadie es perfecto. Bueno, tenemos que hablar también de lo sorprendente del avance de la tecnología en el mundo. Un socorrista de 41 años que queda completamente desfigurado en el 2001 ha sido sometido a trasplante de rostro más amplio y complejo practicado hasta el momento. Así lo informa un informe médico del Centro Médico en Nueva York. Más de 100 médicos, enfermeras y personal técnico participaron en la cirugía de 26 horas. El paciente fue Patrick Hardison de Senatobia, Mississippi, en el sur de Estados Unidos. Quedó severamente desfigurado cuando el techo de una casa en llamas cayó sobre él durante una misión de rescate. La cirugía le dio un nuevo rostro con otro cuero cabelludo, orejas, canales auditivos y algunas porciones de huesos de barbilla, pómulos y la nariz. También se le proporcionó nuevos párpados y músculos que controlan el parpadeo. El paciente llegó luego de más de 70 cirugías previas, pero tuvo que esperar un año hasta que apareciera un donante con la edad, el peso, la altura y la piel adecuada. El costo del trasplante ha sido estimado entre $850,000 y $1 millón. Y ahí vemos entonces la sorprendente transformación de este hombre en Estados Unidos. La información a esta hora de la mañana, reacciones, repercusiones, redes sociales también hablando sobre el tema. Muchísimo. Pero si usted acaba de levantarse, resumen de noticias y actualización de los títulos más relevantes. Acá se los presentamos. A continuación. Nuevamente la información del día. Estados Unidos cierra filas con Francia, denuncia una respuesta conjunta ante los ataques en París. Médicos del Hospital San Juan de Dios no pararán a pesar de la escasez en el centro asistencial. Incluso se habla de una colecta para sufragar carencias. Además, presupuesto 2016 podría quedarse estancado. Líder detiene la discusión de anteproyecto que debió conocerse ayer. Inician los movimientos de árboles y tierra en el nuevo Cambrai, el terreno en San José Pinula, donde se harán las casas de los sobrevivientes de este alud. Gobernación habilita 2 espacios nuevos en la base militar de Matamoros. Y esto tiene que ver con un sitio mixto para recién detenidos, entre otros. Y los niveles de alerta se incrementan en Bélgica y Francia tras los atentados terroristas, mientras las autoridades buscan a toda marcha encontrar a más responsables. En otros temas importantes, le vamos a comentar de Estados Unidos, que es acusado de secuestrar a sobrinos de la primera dama de Venezuela, quienes fueron señalados de narcotráfico. Así siguen las noticias a esta hora y nosotros tenemos más información en instantes, los enlaces de las unidades móviles para compartir con ustedes otros temas, pero María René también tiene información para compartir. Tenemos que ver lo que está sucediendo en el mundo. Adelante. Bueno, y esta mañana empezamos a repasar los diarios a nivel internacional. Nos vamos a Le Monde en Francia, que titula lo siguiente: Francia en estado de emergencia. Además, vemos ahí una fotografía central de toda la seguridad que ha desplegado el gobierno de François Hollande para dar con los responsables de los atentados el pasado viernes 13. Además, más de 150 pesquisas administrativas se llevaron a cabo el lunes por la mañana y también la aviación francesa bombardea al Estado Islámico en Raqqa. Parte de los titulares que nos trae Le Monde esta mañana en Francia, hablando de lo que hace el país ahora para responder a los peores ataques terroristas que se habían dado en suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y repasamos precisamente noticias que tienen que ver con estos ataques. El presidente francés François Hollande anuncia ante el Parlamento que va a intensificar sus operaciones militares y pide otras medidas que incluyan reformar la Constitución tras estos ataques del pasado viernes.
Tras los ataques de París, el presidente François Hollande pidió este lunes al Parlamento prorrogar por 30 días el estado de emergencia y que se reforme la Constitución para poder hacer frente al asunto a nivel interno. También anunció que Francia intensificará sus operaciones militares contra el grupo Estado Islámico en Siria. Según Hollande, fue en este país donde se decidieron los atentados, que fueron organizados en Bélgica y llevados a cabo en su mayoría por kamikazes franceses. No estamos involucrados en una guerra de civilizaciones porque estos asesinos no representan a ninguna. Estamos en una guerra contra el terrorismo yihadista. El mandatario adelantó que solicitará una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para adoptar una resolución común en esta lucha. También se encontrará por separado con Barack Obama y Vladimir Putin para planificar una estrategia contra la organización Estado Islámico. Y diversas muestras de solidaridad se dan en el continente americano en tributo a las víctimas de los ataques en París. Estados Unidos, Colombia, Cuba y Haití son países que han realizado homenajes. Un minuto de silencio en recuerdo de quienes perecieron en la tragedia de París. Franceses, turistas y estadounidenses se reunieron en el memorial a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Rindieron tributo a los fallecidos y a los heridos, así como a los servicios de emergencia por su valentía. Los actos también se multiplicaron por toda América Latina y el Caribe. El presidente haitiano encabezó una ceremonia en Puerto Príncipe con la embajadora francesa para expresar su solidaridad por la tragedia. En Cuba, la comunidad francesa se concentró en las instalaciones de su sede diplomática en La Habana en señal de respeto por sus connacionales fallecidos. Lo mismo hicieron los franceses residentes en la ciudad colombiana de Medellín. Aquí en Guatemala vimos que también rindieron homenaje a las víctimas de estos atentados. En Bélgica permanecen en prisión 2 sospechosos de haber participado en los ataques en París, mientras autoridades incrementan el nivel de alerta y buscan a más responsables. Las autoridades belgas elevaron a grave el nivel de alerta terrorista en el país. Consideran posible y probable la amenaza. Aún no dan con el paradero de un sospechoso francés con pedido de captura internacional que consideran clave en los atentados de París. Se trata de Salah Abdeslam, quien alquiló un vehículo con matrícula belga que apareció estacionado frente al teatro parisino Bataclan, donde murieron 89 personas. También buscan a Abdelhamid Abaoud, un belga descendiente de marroquíes sospechoso de haber sido el inspirador de los ataques. Tenemos que ser capaces de rastrear estos enlaces donde quiera que se encuentren, ya sea en Francia o Bélgica o en otros lugares de Europa. Tenemos que ver de dónde vinieron los autores de estos ataques en París y cómo desmantelar las redes existentes. 2 personas detenidas fueron inculpadas por la Fiscalía belga bajo el cargo de atentado terrorista. En medio de la incertidumbre, Bélgica suspendió un partido de fútbol con la selección española que se debía jugar en Bruselas. Y entonces las noticias del mundo, más adelante estaremos repasando más información. Vamos ahora con más de BLM Noticias. Con 14 minutos, gracias por seguir con nosotros. Un sismo afecta el occidente del país. Información que está llegando a nuestra mesa de trabajo. Le contamos que a tempranas horas de este día un sismo de 4.6 grados en la escala de Richter afectó gran parte de occidente del país. El epicentro, según el Sistema Sismológico de México, fue en el área de Tapachula, Chiapas, y fue sensible en áreas de San Marcos, Suchitepeques y Quetzaltenango. Por el momento se reportan solamente algunos datos de alarma en la población. Se despertaron por este sismo que afectó, reiteramos, el occidente del país principalmente. 4.6 grados en la escala de Richter. Gran parte del occidente del país entonces sintió este sismo. Nos vamos ahora a las calles inmediatamente. Nuestro compañero Alberto Cardona empieza el recorrido por distintos puntos de la ciudad. Por eso platicamos con él enseguida. Muy buenos días, Alberto. ¿Qué está sucediendo allá afuera y cuál es la información? Bienvenido, Alberto. Compañeros, muy buenos días y muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Tenemos importante información. Nos hemos trasladado hacia las afueras de la consulta externa del Hospital Roosevelt, donde nuevamente los médicos y enfermeras pues han comentado que no estarán realizando ningún trabajo médico debido a la falta de insumos. Es importante comentar que ayer pues los médicos y enfermeras brindaron una conferencia de prensa